Ustedes lo saben en nuestra pantalla, la situación que se vive en Venezuela y en Estados Unidos. Estaba hablando recién con Andy fuera de cámara, que ya está en la home de La Nación, detalles de una entrevista muy extensa que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le dio a The New York Times, donde dice Andy, entre otras cosas, además de hablar de su vínculo con la presidenta interina Delcy Rodríguez, que Estados Unidos podría controlar Venezuela por mucho más tiempo que por un año. Claro. No, y por supuesto deja además, Vivi, claro que ahora el control total, porque es total en este momento, de los recursos, es decir, da el anuncio de los 30 a 50 millones de barriles que lo va a vender a precio de mercado, y el dinero que se obtenga de eso no es que lo va a entregar en blanco a quienes están hoy a cargo en Venezuela, Delcy Rodríguez, no. Esto va a ser devuelto a Venezuela con productos exclusivamente que vienen desde los Estados Unidos. Es una especie de yo me cobro, yo te doy el cambio, yo tengo el control de todo. El mensaje, el metamensaje que deja Donald Trump en este momento para el otro lado del mundo, es decir, Estados Unidos hoy quiere aún Latinoamérica, aún los países de Latinoamérica que estén completamente aliados y expulsar a como de lugar a Rusia y a China del mercado. Mirá, parte de lo que dice Donald Trump en esta entrevista que le concede a The New York Times: vamos a reconstruir Venezuela de una manera muy rentable. Sobre el tema petróleo, y también Mariana tiene información, vamos a usar petróleo y vamos a recibirlo, dijo Trump. Estamos bajando los precios del petróleo y vamos a dar dinero a Venezuela, que lo necesita desesperadamente. Exactamente, y dijo, tienen que comprar productos estadounidenses, y son productos agrícolas, porque hicieron hincapié en que van a ser productos agrícolas los que van a comprar, insumos, pero también los productos que se necesitan para reconstruir Venezuela. Se habla, por ejemplo, de que los caños que hoy están en la producción de hidrocarburos son muy viejos, que está todo muy deteriorado, y toda esa inversión se la van a cobrar a Venezuela mediante esta venta de barriles de petróleo que ya dijeron. Incluso hoy hay reuniones también con entre funcionarios de Trump y las principales empresas energéticas de ese país para ponerse de acuerdo respecto a cómo va a ser esta reconstrucción. Las empresas hoy están pidiendo garantías para poder entrar a ese país y hacer las inversiones. Mismo la principal empresa que hoy está produciendo petróleo en Venezuela, que es Chevron, envió ya más de 10 buques a la región para incrementar su producción. Recordemos que es la única empresa que hoy tiene la posibilidad de exportar petróleo después del bloqueo que instauró Estados Unidos. Así que están todos hoy reuniones cumbres con estas empresas petroleras que están en el eje de toda esta situación, porque ya desde el comienzo de la semana nosotros contamos que estas empresas, el mercado ya había visto que iban a ser las beneficiadas. Hoy se está viendo incluso con estas reuniones que están llevando adelante, ¿no? Me está guardando Fernando Maiter, que es especialista en energía, pero antes quiero que compartamos todos con ustedes también, por supuesto, las declaraciones sobre este tema petróleo, del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Vamos a escucharlo. As we move forward, we'll describe our process, which is a threefold process in Venezuela. I've described it to them now. Step one is the stabilization of the country. We don't want it descending into chaos. Part of that stabilization, and the reason why we understand and believe that we have the strongest leverage possible, is our quarantine. As you've seen today, 2 more ships were seized. We are in the midst right now, and in fact about to execute on a deal to take all the oil. They have oil that is stuck in Venezuela. They can't move it because of our quarantine and because it's sanctioned. We are going to take between 30 and 50 million barrels of oil. We're going to sell it in the marketplace at market rates, not at the discounts Venezuela was getting. That money will then be handled in such a way that we will control how it is dispersed in a way that benefits the Venezuelan people, not corruption, not the regime. So we have a lot of leverage to move on the stabilization front. The second phase will be a phase that we call recovery, and that is ensuring that American, Western, and other companies have access to the Venezuelan market in a way that's fair. Also, at the same time, begin to create the process of reconciliation nationally within Venezuela, so that the opposition forces can be amnestied and released and from prisons or brought back to the country and begin to rebuild civil society. And then the third phase, of course, will be one of transition. Some of this will overlap. Bueno, Estados Unidos controlará la venta del petróleo venezolano de manera indefinida. Trump y el petróleo venezolano, el control total. Y antes de presentar al especialista, Andy, lo decías al comienzo, un plan
de los Estados Unidos que consta de 3 fases. Claro, y que por supuesto antes de entrar en las 3 fases que menciona, Marco Rubio quería resaltar algo de lo que dijo Mari más temprano. Van a hacer que Venezuela pague por la reinversión. Es decir, no es que Estados Unidos va a sacar de su plata para invertir, no, va a hacerlo, pero todo ese dinero va a ser, por supuesto, cobrado, traído de vuelta a los Estados Unidos. Imaginen ustedes, cada cosa está pensada desde los Estados Unidos. Y son 3 fases de las que se ha hablado. De hecho, no sé si mi equipo de producción ahora me apoya directamente con las imágenes que hemos preparado para usted de estas 3 fases. Hablamos de lo que es la fase de estabilización. Vivi, América Latina, quienes nos están mirando en este momento. La fase de estabilización implica que no llevaron a María Corina Machado Mundo González Urrutia directamente al poder por el descontrol. Y esto me hace pensar un poco en lo que pasó en su momento con República Dominicana, es decir, cuando se encontraban con la muerte de un dictador y queda la otra persona, es decir, en ese momento Trujillo, Washington, no fue Bajer directamente quien estuvo, sino que pasaron por lo que fue un trabajo de relación inmediata con quien estuviese a cargo, pero para mantener el control. Y esto es lo que nos va a llevar a una segunda fase, y la cual ya muchos, Vivi, están criticando, porque dicen la segunda fase tiene que verse primero con la liberación de presos políticos. O sea, la primera estabilización, la segunda... Bien, no sé si mi equipo lo tenemos directamente en pantalla, las plaquitas, o lo hacemos más adelante, pero justamente, a ver, ¿las tenemos? Sí, donde están los 3 pasos que ha hablado. Bien, las 3 etapas del control, ahí está. Esto primero lo que decías vos, estabilización, claro, ¿no? Cuando le pregunta el periodista de The New York Times a Trump sobre cuánto va a durar el control de los Estados Unidos sobre Venezuela, ¿6 meses, 3 meses, 1 año, más? ¿Qué responde? ¿Qué responde Trump? Diría que mucho más tiempo, mucho más de un año. Tiempo. Acá están, mira, las 3 etapas. Vamos a verlo así. Hay gente que es mucho más visual y es estabilizar, recuperar y transición. Ahora, por supuesto, está la estabilización. Es Delcy Rodríguez quien está al mando, pero con WhatsApp directo de los Estados Unidos. Es decir, bajo las directrices. ¿En qué va a consistir la recuperación? Por supuesto, en lo que tiene que ver con la economía. Estamos hablando de la recuperación que tiene que ver con el, de nuevo, apostarle a la gallina de los huevos de oro en Venezuela, que es el petróleo, pero esta vez bajo el control, no las regalías que tenía el mismo régimen para Cuba, para Rusia, para China. Y por último, la transición, que pareciera ser el tercer paso rápido. No, este pudiera tomarse aún más tiempo. ¿Por qué motivo? Porque para la transición vamos a tener que primero tener un espacio muy limpio, es decir, de ex líderes del régimen, para que pueda haber realmente un espacio limpio para Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, o seguramente el escenario que según analistas sería mucho mejor, aunque al venezolano esto no le guste. 2 puntos interesantes. Le preguntan los periodistas de The New York Times a Trump sobre la relación con Delcy Rodríguez, la presidenta interina de Venezuela, y él dice, no tengo relación directa yo, pero sí constantemente Marco Rubio está dialogando con ella, así que yo tengo información de lo que pasa con eso. Y atención, porque cuenta la nota de la Home de la Nación que en un momento Trump interrumpe la entrevista con los periodistas en el Salón Oval para atender el llamado del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que duró 1 hora. Y donde le pidió a los periodistas que no se retiraran, que se quedaran si querían para escuchar la conversación. Incluso Petro subió la foto, dijo hablando con Trump, y subió la foto hablando con él. Y en relación a lo que vos decías de qué pasa con Delcy Rodríguez, él dijo, nos estamos llevando muy bien, y dijo, está dando lugar a todas las peticiones que nosotros estamos haciendo. Incluso cuando vos mencionabas esto de cuánto tiempo se van a quedar, más de 1 año seguro, dijo, y solo el tiempo lo dirá. Recordemos las declaraciones del secretario de Energía estadounidense, que había dicho, vamos a controlar el petróleo indefinidamente. Esto no le pone plazos, y además otra importante declaración fue, nosotros somos ahora el principal aliado de Venezuela, corriendo obviamente a China y a Rusia de este lugar, ¿no? Fernando Maiter es especialista en energía, el tema es el petróleo, por supuesto. Fernando, qué gusto saludarte, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy, pero muy buenos días. Gracias por este llamado. No, al contrario. Bueno, tu primera mirada como especialista en energía de lo que está sucediendo, ¿no? Con el tema petróleo entre ambos países, ¿cómo nos puede afectar a nosotros desde Argentina? Bueno, mira, primero, no hace una semana que hubo un cambio de autoridades, no de régimen, en Venezuela. Yo no sé si el especialista que está ahí en la mesa con ustedes coincide conmigo. O sea, se retiró Maduro y su esposa, los retiraron,
Pero el régimen por el momento sigue intacto. Claro. Los presos políticos siguen estando. De hecho, tenemos un conciudadano argentino nuestro que todavía no ha sido liberado. O no sea, importa que ese régimen esté controlado por Estados Unidos. Perdón, Andy, digo, no importa que ese régimen esté controlado por Estados Unidos, es régimen igualmente. ¿Eso es lo que vos decís? Para mí sigue, perdón, es una opinión personal mía y yo no soy un especialista en geopolítica, pero Sí. para mí el régimen todavía no cambió. De hecho, no hubo liberación de presos políticos, así que hasta ahora lo único que hay es una declaración formal por parte de los Estados Unidos en donde dice que le va a comprar todo el petróleo que produce Venezuela, que va a llegar a los Estados Unidos y que el producido de esa venta va a ser para volver a reconstruir una red de oleoductos, una red de pozos que desde hace ya casi 10 años está totalmente destruida, destronada. Entonces, hay que ver cómo van a ser los acontecimientos sobre este tema. No, quería sumar cuando él dice, ¿Quién? porque tenemos a un congnacional, no se nos pueden olvidar que son dos, Germán Giuliani y Nahuel Agustín Gallo en este momento. Especialista Fernando, quería hacerle la pregunta, cuando Donald Trump dice, vamos a estar bajo el control por mucho tiempo, ¿realmente esto qué significa? Pero vamos a la proyección, es decir, en el momento en el que a través de elecciones o de juramentación sea María Corina Machado quien esté al mando, ¿se ve María Corina Machado estando negociando, es decir, dos negociadores con el petróleo, o será un mismo espacio como el de Delcy Rodríguez, solo recibiendo directrices de los Estados Unidos? ¿Usted qué visualiza? La verdad que no tengo idea. No sé cuál es hoy no sé cuál es la posición de Donald Trump con respecto a María Corina Machado. No sé cuál es la posición de Donald Trump con respecto a qué es lo que va a pasar con el petróleo venezolano, claro. Si es que se va a refinar en Estados Unidos a través de su subsidiaria Citgo, si es que a su vez esos barcos que están saliendo a cuenta y orden de Estados Unidos en el medio del mar se redirigen hacia otro país. Independientemente de eso, acá yo lo que estoy viendo es que hasta la invasión, el principal cliente que tenía Venezuela y que le compraba el 68% de la producción de petróleo de Venezuela era China. Estados Unidos, que estaba comprando nada más que el 23%, el 4% España y el 4% Cuba. Acá el que está en las peores condiciones de todas es Cuba, que obviamente no tiene petróleo propio. Y es un golpe muy importante para ellos. No te olvides de la pregunta, Marian, que quiero sumar, ya me confirma la producción que está Janina Lojo, que es experta en comercio exterior y finanzas, y me cuentan que está asintiendo porque nos está escuchando y está escuchando también a Fernando. ¿Cómo estás, Janina? Qué gusto siempre tenerte. ¿Cómo estás, Viviana? Feliz año para todos. Lo mismo. Marian, ¿qué consulta? No, ¿cómo puede afectar esto a la producción argentina? Que los últimos datos marcan que creció, pero que bueno, que también sabemos que para la explotación de vaca muerta se necesita un precio específico del petróleo y vemos que está bajando, ¿no? Mira, la pregunta es buenísima. Argentina hoy tiene otros problemas más importantes que lo que puede estar llegando a pasar en Venezuela. Para que vos tengas una idea en porcentajes, el comercio global de petróleo de Venezuela hoy es del 1% global. Sí. O sea, que lo que pase en Venezuela, que suba o baje la producción, no va a modificar el precio del petróleo a nivel internacional. Y en el caso particular de Argentina, tenés un problema mucho más importante que la producción de Venezuela. Es la ampliación de la infraestructura de transporte, tanto de petróleo como de gas natural. En cuanto vos puedas aumentar la capacidad de transporte de petróleo, vas a poder exportar más y por lo tanto vas a poder incorporar más divisas hacia tu país. Lo mismo pasa con el gas natural. Hoy la producción de Venezuela no es la que va a subir o bajar el precio del petróleo a nivel internacional. A ver, Fernando, si coincide con vos, Janina.
No, coincido 100% con Fernando y es más, te voy a agregar algunos datos para que tengamos referencia. A ver, dale. A finales de la década del 90, Venezuela producía unos 3 millones de barriles de petróleo y ahora estaba produciendo entre 700 y 800 mil, pero el otro día yo la escuché a la embajadora con ustedes que decía que con suerte sacaban 200.000 barriles de petróleo por día. ¿Esto que nos está marcando? Una infraestructura totalmente deteriorada. Por más que Estados Unidos ingrese con toda la maquinaria y con toda la inversión, que también coincido con Fernando, no hubo un cambio de régimen y van a necesitar garantías las empresas para poder hacer una inversión importante. Recordemos lo que les pasó la última vez que invirtieron, que les expropiaron todas las inversiones. ¿Pero quién se va a hacer cargo? ¿Quién debería hacerse cargo de ese cambio de infraestructura? ¿Estados Unidos? Bueno, las empresas pueden invertir para hacer la infraestructura y poner en marcha los pozos y poner en valor todo lo que es la cadena de distribución. Sí. Pero eso va a llevar tiempo. Para que Venezuela pueda incidir en el precio del petróleo a nivel internacional, probablemente estamos hablando de un horizonte ya, te diría, de el momento en el que se estabilice y comiencen las inversiones, 1 año y medio, 2, porque está muy baja la producción. Bien. Ahora, Janina, Andy Chirinos te saluda desde este lado. Quiero quedarme con las palabras textuales del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuando le preguntaron sobre China y sobre Rusia y el tema del petróleo. Y él, lo reitero, con ligereza dijo: el petróleo de China y Rusia que quieren comprar, pero se los vamos a seguir vendiendo. ¿Cómo implica o qué implicaciones tiene esta declaración de Trump a nivel de comercio exterior? ¿Cómo puede él vender el petróleo que va a salir de Venezuela y seguir negociando con aquellos sin alterar el orden del comercio internacional? Janina y Fernando, los dos, ¿no? A ver, Janina. Mira, Andy, yo creo que lo que tiene Donald Trump es que es muy pragmático para hacer negocios. Se dedicó toda su vida, es empresario, y no va a perder un negocio tan importante como es el del petróleo. Para Venezuela, pensemos que lo que aclaró fue el dinero lo va a manejar Estados Unidos, lo va a administrar Estados Unidos para beneficio de los venezolanos y de los norteamericanos. Porque eso también lo dijo. Entonces yo acá lo que veo es un Donald Trump con el mismo pragmatismo de siempre. Dijo: voy a vender a precio de mercado, los buques cisternas van a llegar a los puertos de América del Norte y se van a distribuir al resto del mundo quien lo quiera comprar. No lo veo saliendo de la lógica del pragmatismo. Después tenés la lucha del proteccionismo dentro de los Estados Unidos con sus aranceles altos, pero eso no quita de que él quiera seguir vendiendo ese petróleo, porque aparte es un mercado muy importante para Venezuela. Fernando. Bueno, es que coincido 100% con Janina. Es la única forma que en el mundo se vende el petróleo. No hay otra forma de venderlo. Entonces, para donde vaya. Acá yo creo que hay un tema que es fundamental y que también tenemos que tener en cuenta. Con la movida que hizo el gobierno norteamericano el día sábado en la madrugada, puso al desnudo unas cuantas cosas. Primero, el pésimo sistema de defensa que tenía Venezuela por parte de que teóricamente estaba en manos de cubanos, pero todo el mundo sabe que estaba dirigido por gente de la Federación Rusa, por un lado. Y segundo, lo que está haciendo que creo que Janina algo dijo de todo esto, lo que está haciendo es, número uno, correr a Rusia del centro de operaciones de Venezuela, y segundo, correr a China y a Irán. Creo que también es un tema político. Hoy yo personalmente pienso, pero esto es una cuestión totalmente personal, Estados Unidos no fue a sacar a Maduro y a su esposa de Venezuela por el petróleo. Creo que hay condiciones geopolíticas mucho más importantes que el petróleo hoy. Y coincido también con Janina. Ella le puso 2 años a esto. Yo, conociendo un poquitito la industria y conociendo cómo está hoy
los fierros en Venezuela, te diría que está para más o menos 5 a 7 años y con una inversión no menor a los 10.000 millones de dólares. Le preguntaron... Que no es poca plata. No, es un montón. Fernando, Yanina, Andy, recién lo repasábamos, le preguntaron en esta entrevista a Trump sobre el tema del petróleo. No ofreció un plazo para el proceso, pero dijo que va a tomar años y que el petróleo va a tardar un poco. Sí. El tema del petróleo, dijo Trump, va a tardar un poco. Yanina y Fernando, a los dos, muchísimas gracias por el contacto. No, gracias a vos. Muchísimas gracias a ustedes, buen año. Que estén muy bien, gracias por sus miradas. Andy, por supuesto que el tema Trump y el tema Venezuela sigue estando bajo la lupa. Sí. Lo seguimos teniendo a nuestro compañero Nacho Damonte en la frontera, así que en un ratito vamos a retomar, pero siempre son interesantes las declaraciones de Trump. Ahora nos quedamos con estas 3 fases, ¿no? Lo que vos habías anticipado también. La primera, estabilización. O sea... Yo pensaba, Delcy Rodríguez va a seguir como presidenta interina por lo menos un año de Venezuela. No sé si tanto un año. Yo creo que esto molestaría muchísimo a los venezolanos. Yo creo que esto va a durar menos. De hecho, me quiero quedar con las primeras frases de Donald Trump cuando él dijo esto va a ser rápido. Toma su tiempo, pero esto no sería más de 3 meses. ¿No sería un año? No más de 3 meses. No más de 3 meses. Nos vamos a quedar directamente con la idea de que Donald Trump la va a tener allí hasta que ella la necesite. Solo que hay 2 factores que no se nos pueden olvidar. Diosdado Cabello no va a aguantar un año allí sin tener todo el control de la situación y Vladimir Padrino López tampoco, porque Vladimir Padrino López no ha salido a la luz pública a explicar justamente lo que mencionaba nuestro invitado, es decir, por qué la Fuerza de Defensa de Venezuela no hizo absolutamente nada para ese ingreso. Entonces, o explica y dice que formó parte de, o explica que efectivamente hubo un traidor desde dentro, o que esa fuerza de la que tanto hablaron era inútil. Hacemos la pausa, estamos hasta las